Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQ de nuevo. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, Kerem Bürsin. El mismísimo. Y concretamente vamos a hablar de esas declaraciones, esas palabras, esos silencios rotos, referentes a Anderu Parrafoel. Rense porque vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, lo que se ha insinuado y por supuesto, lo que nosotros, como buenos detectives del Corazu Superíndice 3N, podemos deducir entre luneas. Porque seamos honestos, la relación Superíndice 3N entre Kerem y Ande ha sido una de las MUDS comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco y MUDS a nivel global. Antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizar las relaciones de las celebridades, si aman el drama turco tanto como yo, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y denle like a este vídeo si quieren ese contenido como este. Su apoyo significa el mundo para Mu. Ahora vamos a lo que vinimos. A lo largo de los últimos meses, hemos visto una serie de noticias, rumores, especulaciones y fuentes cercanas hablando sobre la relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel. Recordemos que su romance nacido en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, fue una verdadera fantasía hecha realidad para muchos fans. La química que tenían en pantalla era innegable y cuando confirmaron que también Copyright estaban juntos fuera de CU Maras, el fandom explotó Superíndice 3. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, parecua que vivan en una burbuja de felicidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Y un día, de repente empezaron a surgir los rumores de una posible ruptura. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo habladuras malintencionadas. Pero a medida que pasaba el tiempo y veíamos menos interacciones entre ellos en redes sociales, menos apariciones juntos en público, la preocupación Superíndice 3N fue creciendo. Finalmente la noticia se confirmó Superíndice 3, Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel han terminado su relación Superíndice 3N. Fue un golpe duro para muchos de sus fans. La decepción Superíndice 3N era palpable en las redes sociales. Pero como siempre la vida continúa. Y tanto Kerem como Ande siguieron adelante con sus carreras profesionales. Sin embargo, la sombra de su relación Superíndice 3N siempre ha estado presente. Cada vez que uno de los dos concede una entrevista, inevitablemente surge la pregunta sobre el otro. Y es ahí donde entramos en el terreno de los silencios rotos, las indirectas, las respuestas ambiguas y las interpretaciones de los fans. En los últimos meses, Kerem Bürsin ha sido especialmente cauteloso a la hora de hablar de Anderu Parrafoel. En algunas entrevistas ha optado por el silencio total, negándose a responder preguntas sobre ella. En otras ocasiones ha dado respuestas muy copyright ricas, hablando de ella como una gran profesional, o una persona talentosa. Pero nunca o casi nunca ha hablado de su relación Superíndice 3N personal. Esta actitud ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que Kerem simplemente quiere proteger su privacidad y evitar alimentar el morbo de la prensa. Otros piensan que todavía guarda sentimientos por Ande y le resulta difícil hablar de ella. Y otros, los conspiranoicos, creen que hay algún tipo de acuerdo entre ellos para no hablar de su relación Superíndice 3N en público. Pero QU Copyright podemos deducir de estas declaraciones. Analicemos algunas de las situaciones recientes. Hace poco, en una entrevista con un medio turco, a Kerem le preguntaron directamente sobre Anderu Parrafoel y su nuevo romance con Hakan Sabancı. Su respuesta fue muy breve: le deseo lo mejor. Esta respuesta, aunque aparentemente inofensiva, fue analizada hasta la saciedad por los fans. Algunos la interpretaron como una muestra de madurez y respeto hacia Ande. Otros la vieron como una forma de desvincularse completamente de ella. Y otros, los románticos, pensaron que detrás de esas palabras se escondía un profundo dolor. Pero esta no es la única ocasión Superíndice 3N en la que Kerem ha roto su silencio. En otra entrevista, le preguntaron sobre si seguía en contacto con Ande.
Su respuesta fue a UNMURS ambigua, no hablamos todos los duas, pero nos cruzamos en algunos eventos. AQ es donde la cosa se pone interesante. Q copyright significa, ¿nos cruzamos en algunos eventos? ¿Intercambian algunas palabras educadas? ¿Se evitan a toda costa? ¿Aún existe alguna química entre ellos? Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto cada fan tiene su propia teoría. Pero se ayuda de las palabras de Kerem, también copyright, es importante analizar sus gestos, sus expresiones faciales y su lenguaje corporal cuando le preguntan sobre Ande. A veces una mirada vale que 1000 palabras. Y en este caso creo que podemos deducir que a Kerem aún le resulta un tema delicado. Se nota que no se siente CU superíndice 3 modo hablando de Ande. Que prefiere evitar el tema a toda costa. Y que aunque intenta mostrarse indiferente a veces se le escapa alguna que otra emoción superíndice 3n. Pero Q copyright hay de Ande Eru párrafo él. Ella también copyright N ha sido muy discreta a la hora de hablar de Kerem Bürsin. Desde que comenzó superíndice 3 su relación superíndice 3n con Hakan Sabank, ha evitado hacer comentarios sobre su expareja. Y cuando le han preguntado directamente sobre con diéresis copyright L, ha optado por respuestas muy corteses y profesionales. Esta actitud, al igual que la de Kerem, ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que Ande simplemente quiere proteger su nueva relación superíndice 3n y evitar comparaciones con su pasado. Otros piensan que ya ha superado completamente a Kerem y no tiene ningún interu copyright S en hablar de con diéresis copyright L. Y otros, los pesimistas, creen que existe algún tipo de tensión superíndice 3n entre ellos y prefieren mantener las distancias. Pero al final, ¿Q copyright podemos concluir de todo esto? Creo que es evidente que la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru párrafo él sigue siendo un tema que genera mucha expectación superíndice 3n e interu copyright S. Que a pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, los fans aún guardan la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3n. Y que tanto Kerem como Ande son conscientes de este interu copyright S y prefieren ser cautelosos a la hora de hablar de su pasado. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Eru párrafo él son como un rompecabezas incompleto. Cada pieza nos da una pista, pero nunca llegamos a tener la imagen completa. Y como siempre la interpretación superíndice 3n final depende de cada uno de nosotros. Ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Eru párrafo él, hemos interpretado sus silencios y hemos tratado de deducir Q copyright se esconde de true S de sus palabras. Hemos visto que ambos han sido muy discretos a la hora de hablar de su relación superíndice 3n, y que prefieren mantener las distancias. Y hemos concluido que a pesar de todo, la sombra de su romance aún planea sobre ellos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado como yo. Gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright piensan ustedes de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Eru párrafo él? ¿Creen que todavía guarda sentimientos por ella? ¿O que simplemente quiere proteger su privacidad? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para ese contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y síganme en mis redes sociales, donde les comparto ese contenido exclusivo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Pero esperen, que aún no hemos terminado de desentrau más menos este embrollo amoroso. Porque si bien nos hemos centrado en las declaraciones públicas, en lo que se dice a la prensa, la verdadera salsa, el meollo del asunto, a menudo se encuentra en los detalles ese pequeño más menos os, una historia de Instagram eliminada a las pocas horas, un me gusta sospechoso en Twitter, una canción superíndice 3n con la que se identifica a alguien y que casualmente parece describir a la perfección superíndice 3n su situación superíndice 3n sentimental. A las redes sociales ese campo minado de indirectas. Y es que en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado con lupa, cada publicación superíndice 3n se convierte en una declaración superíndice 3n de intenciones.
Recordemos por ejemplo aquella ocasión superíndice 3N en la que Kerem publicó superíndice 3 una fotografía en Instagram con un filtro en blanco y negro, acompau más menos ada de una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Ande. La frase en cuestión superíndice 3N era algo así como, a veces el silencio dice más de ese que 1000 palabras. ¡Boom! La bomba estalló superíndice 3 en las redes sociales. Los fans se volvieron locos. Copyright quiero decir Kerem con eso. ¿Estaba expresando su dolor por la ruptura? ¿Estaba criticando a Ande por su nueva relación superíndice 3N? Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Y no solo Kerem ha utilizado las redes sociales para enviar mensajes subliminales. Ande también Copyright N ha sido una maestra en el arte de la indirecta virtual. Recuerdo que poco después Copyright S de su ruptura con Kerem, publicó superíndice 3 una historia en Instagram con una canción superíndice 3N de desamor que decua algo a su como, te deseo lo mejor, pero lejos de mu. ¡Auch! Eso debió superíndice 3 doler. Los fans de Kerem no tardaron en reaccionar, acusando a Ande de ser cruel e insensible. Pero mu ese ayu de las indirectas en redes sociales, también Copyright N hay que tener en cuenta las declaraciones de sus amigos y conocidos. Porque como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río ha sonado con rumores de fuentes cercanas a la pareja que han hablado sobre los motivos de su ruptura y sobre CEU superíndice 3 mo se sienten actualmente. Algunos aseguran que la ruptura se debió superíndice 3 a la presión superíndice 3N medio tica y a la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. Otros afirman que hubo diferencias irreconciliables entre ellos y que, simplemente, se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos. Y otros, los muy malintencionados, insinúan que hubo terceras personas involucradas en la ruptura. Pero independientemente de los motivos de su separación superíndice 3N, lo que es claro es que tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas. Kerem se ha centrado en su carrera como actor y ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos. También Copyright N se ha dedicado a viajar por el mundo y a disfrutar de su soltería. Ande por su parte también Copyright N ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera como actriz y modelo. Además de ese ha encontrado el amor en brazos de Akan Sabank, con quien se muestra muy feliz y enamorada. Y es que al final, la vida sigue su curso. Las relaciones terminan, los corazones se rompen, pero siempre hay nuevas oportunidades para amar y ser amado. Y aunque la historia de amor entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel haya llegado a su fin, siempre quedará en el recuerdo de sus fans como una de las relaciones bonitas y apasionantes del mundo del espectáculo turco. Pero la pregunta del Millu superíndice 3N sigue siendo, ¿habrá reconciliación superíndice 3N en el futuro? ¿Volveremos a ver a Kerem y Ande juntos? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos a analizando cada una de sus declaraciones, interpretando sus silencios y son más menos ando con un final feliz. Y ahora, para aún más menos adir a ese pimienta a este culebro superíndice 3N turco, hablemos de las teorías ese descabelladas que circulan por las redes sociales. Porque seamos honestos, a los fans nos encanta inventarnos historias y crear universos paralelos donde nuestros ídolos viven felices para siempre. Una de las teorías ese populares es la que afirma que la ruptura entre Kerem y Ande fue una estrategia de marketing para promocionar su serie, Senu con diéresis al Capm. Según esta teoría, la pareja habrá fingido su ruptura para generar expectación superíndice 3N y aumentar la audiencia de la serie. Copyright locura. Otra teoría ese rocambolesca, asegura que Kerem y Ande siguen juntos en secreto y que su relación superíndice 3N con Akan Sabank es solo una tapadera para evitar la presión superíndice 3N medio tica. Madre mía. Y por último no podemos olvidar la teoría de los universos paralelos, que afirma que en algún lugar del cosmos existe una dimensión superíndice 3N donde Kerem y Ande siguen juntos y felices, criando a sus hijos y viviendo una vida de ensueño. Hay el poder de la imaginación superíndice 3N. Pero, dejando a un lado las teorías conspirativas, lo que es claro es que la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel ha sido una fuente inagotable de noticias, rumores y especulaciones. Y mientras ambos sigan siendo figuras públicas, su historia seguirá generando interu copyright S y expectación superíndice 3N.
Asuke, queridos suscriptores, prepun rense para Moon S drama, Moon S indirectas y Moon S silencios rotos. Porque la historia de Kerem y Ande estu lejos de haber terminado. Y nosotros, como buenos detectives del Corazu Superíndice 3N, estaremos aquí para analizar cada detalle y descubrir la verdad que se esconde de True S de las apariencias. Ahora hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel. Me encanta leerlos. Y como siempre, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para ese contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y síganme en mis redes sociales, donde les comparto ese contenido exclusivo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el chismecito nunca termina.